Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Mario Yazaguirre, psicólogo, creador de Amándote para amar, con reciprocidad, dar y recibir lo mismo. Hoy en este día les voy a hablar de un tema importante, que es la diferencia entre inteligencia emocional y teoría cognitiva conductual. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la terapia cognitiva conductual viene del conductismo. Skinner, Bandura, eh, Tornay Tornay, ellos se basan a través de conductas o comportamientos del ser humano. ¿Sí? Albert Bandura habla de conductas, el cambio de conductas, la conducta que se adapta al medio. Sin embargo, desplazan a las emociones, las descartan a las emociones. Para ellos, las emociones no existen, existen conductas. Ojo ahí. Bueno, inteligencia emocional de Daniel Goleman. Antes de eso, Daniel Goleman hace una recopilación de teoría racional emotiva de Albert Ellis. Albert Ellis era conductista y era fan de la teoría. Bueno, él fue también teórico y practicante de teoría cognitiva conductual. También él la ponía a la práctica. Sin embargo, se dio cuenta de lo emocional y se dio cuenta que un comportamiento corresponde a una emoción, a las emociones, a lo que es amor o amor propio, felicidad, miedo, tristeza, ira, que al sentir esas emociones, más las tres, las que tienen energía poderosa, que es el miedo, tristeza, ira, al darse cuenta él que cuando la persona tenía miedo, tristeza, ira, su comportamiento era eh, diferente, no era un comportamiento positivo, era un comportamiento bloqueador, ¿sí? Que no permitía el crecimiento de la persona ni la madurez. Como dijera la Gestalt, el aquí y ahora, crecer y madurar. Albert Ellis se dio cuenta de eso y de ahí surgió terapia racional emotiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchos se preguntarán. Cambio de manita. Bueno, tiene que ver mucho, muchísimo, con lo que es lo racional, los pensamientos, el cerebro racional. Y tiene que ver con las emociones, ¿sí? Emotivo es de las emociones. Entonces, las emociones es lo que mueve, es lo que son las sensaciones, ¿sí? Y el pensamiento son las habilidades, o la racional son las habilidades, para que no nos confundamos. Entonces, para, lo, para los terapeutas cognitivos conductuales, para ellos es aparte la mente, los pensamientos y aparte las conductas, para ellos no son emociones, son conductas, comportamientos. Entonces, para ellos no van ligados. Sin embargo, para Albert Ellis, terapia racional emotiva, sí van ligados. Tiene que ver mucho con las emociones. De hecho, nosotros tenemos por, por la evolución del Homo sapiens, hombre pensante, nuestro cerebro es más emocional que racional. Cuando ya vino la neocorteza o el nuevo cerebro con el Homo sapiens, ya somos más racionales, ¿sí? Ya pensamos, pero también somos más emocionales que racionales. Entonces Albert Ellis con su teoría, que ahí se inspiró Daniel Goleman junto con Helios Abrams en 1955, se dio cuenta Albert Ellis que mucha de la gente enferma por las emociones o por las conductas. Entonces Albert Ellis hizo un experimento en un hospital psiquiátrico. Él era doctor en psicología, teórico cognitivo conductual, que después se convirtió él mismo en terapia racional emotiva, ¿sí? Bueno, entonces él lo que hizo es que trabajó con las emociones,
trabajó con las emociones de las personas y eso sirvió muchísimo. Fue cuando a las personas les permitió llorar, les permitió desahogarse. De ahí viene catarsis, ¿sí? Que significa desahogo. Entonces, cuando las personas se desahogaban, él se daba cuenta que aminoraba o disminuía el miedo, la tristeza y la ira. Y él dijo, una emoción o un comportamiento no expresado quiere decir que no está sanado. Entonces lo que él quiso decir es que la persona tiene que sanar, la persona tiene que desahogarse para sanar, tiene que expresar y tiene que ver, va ligado las emociones con el raciocinio, entonces no hay que separar una cosa con otra. En equilibrio viene la sanación. Bueno, entonces para Albert Ellis juntó tanto la emoción como con la razón o raciocinio y dijo actos, hechos, ejecuciones, ¿no? Actos, hechos, ejecuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta para ser modificada tiene que ser desahogada, tiene que estar sanada. ¿Ya me oyeron? Colegas, terapeutas cognitivos conductuales, tienen que expresar para que sea modificada, porque así no va a sanar. Por eso la terapia es un círculo vicioso, porque muchas de las veces la persona no puede modificar esa conducta porque no se da cuenta, sí, no se da cuenta de su conducta. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple, el mitómano, ¿sí? El que dice mentiras. El mitómano para él es un círculo vicioso porque para él le resulta bien decir mentiras porque obtiene algo, obtiene dinero, obtiene beneficios, obtiene recompensa. eh, para él es algo bueno ser mentiroso porque gana algo de por medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que para él es algo bueno y para modificar esa conducta va con un terapeuta cognitivo conductual y le dice de la noche a la mañana que tiene que cambiar y eso es un proceso y sin embargo cuando él le dice es que no tienes que mentir, la persona va a estar en un dilema porque para él es bueno mentir. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces tiene que trabajar, tiene que identificar la emoción desde la niñez, por eso dicen que hay que sanar el niño interior, tiene que identificar la emoción en la niñez que lo motivó a decir mentiras, porque hubo un origen, el por qué empezó a mentir. Entonces, desde ahí hay que trabajar, ¿sí? Y en vez de hacerlo círculo vicioso, que siga mintiendo, hay que hacerle cuenta, hay que darle, que se dé cuenta que ha ocasionado más desventajas porque al mentir ha perjudicado a varias personas. Se ha beneficiado él, claro, pero ha perjudicado a otras personas y que ya conscientemente lo hace con alevosía y ventaja para obtener algo. Entonces lo que tiene que modificar son, lo que tiene que darse cuenta son las emociones, tiene que desahogar las emociones. Modificar una conducta es expresar las emociones, ¿sí? Desahogar las emociones. Bueno. Vámonos con inteligencia emocional con Daniel Goleman. Bueno, Daniel Goleman retomó lo de inteligencia emocional porque John Mayer y Peter Salovey en la Universidad de Yale, Estados Unidos, 1991, fueron los que acuñaron la frase de inteligencia emocional. La voy a decir corta, bueno, la voy a decir. ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es el percibir, sentir, comprender, entender las emociones propias y los demás y de los demás. Y Daniel Goleman la cortó y dice en 1995 con su bestseller dice, la inteligencia emocional es el sentir y comprender las emociones propias y de los demás, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces Daniel Goleman habla del equilibrio, del homoestasis, bueno, el equilibrio que hablan mucho los cognitivos conductuales, pero no lo llevan a cabo porque no trabajan emociones, trabajan comportamientos. Entonces, significa eso? Que hay que equilibrarse el sentir y el pensar, como decían los romanos, el lema del emperador, sentir, pensar, actuar para beneficio de todos.
¿sí? Entonces hay que sentir, pensar y actuar. Hay que poner en balanza lo que es bueno para mí y para lo que es bueno para mí y para los demás. El ser egoísta o el decir eh, por qué yo tengo que ayudar a las otras personas, eh, eso hace el ego más fuerte, que es el conjunto de, pues es un conjunto de emociones que es miedo, tristeza, ira en conjunto, entonces no permite que la persona pueda sentirse humano y equilibrarse. De hecho, los errores y los aciertos se equilibran, y ahí viene el aprendizaje. Entonces, en inteligencia emocional lo que se trata es que la persona sane totalmente, que la persona se ame a sí misma para amar a la otra persona, que la persona sane sus emociones, que la persona sienta libertad para dejar libre. Por ejemplo, yo amo a una persona, ¿sí? Pero esa persona no me corresponde igual. Mujer, obvio. Mujer, bueno. Entonces, lo que yo hago es que siento más amor propio por mí y a esa persona la dejo ser libre. O sea, ya no la asedio, ya no la molesto, ya no le insisto que me tiene que querer. Le agradezco, la libero, le agradezco, la libero y la dejo ir, ¿sí? Y sigo trabajando en mí para que llegue alguien que me ame, ¿sí? Alguien que me ame como yo me amo, ¿sí? Bueno, entonces el amor propio se trabaja así, el amor propio es equilibrio, sí, el amor propio es una emoción, no es un comportamiento, es una emoción que yo tengo que trabajar en mí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto qué viene a colación? Bueno, viene a colación porque yo trabajo con un método que yo hice que se llama Amándote para amar con reciprocidad, que sana de la ansiedad, de la depresión y del apego, ¿sí? Del apego emocional. Entonces, es un método que trabaja con ejercicios de inteligencia emocional, que trabaja con la programación neurolingüística, que es un conjunto de corrientes que lo hizo John Rinder, que es lingüista, y Richard Blander, que se dice psicólogo, yo sé que es informático, pero ellos dos hicieron programación neurolingüística que juntaron la hipnosis, que juntaron la gestal, las etapas del duelo, que juntaron también lo de lo sistémico, pensamiento sistémico, que también es algo parecido a lo cognitivo-conductual, a lo núcleo familiar, pero es bueno, funciona. Hay gente que le funciona y hay gente que no. A la gente que le funciona es que la gente trabaja sus emociones y es lo que hace que funcione totalmente. Entonces eso es lo que hace que la persona se ame y sane, ¿sí? El dejar ir para recibir. Bueno, entonces el método son 30 ejercicios que hacen por 7 días y se hacen 3 veces para sanarse y 9 veces para equilibrarse emocionalmente, racionalmente y espiritualmente. Está muy recomendado. Hay mucha gente que ha sanado y mi objetivo es sanar y que no estén en terapia con los cognitivos conductuales, que es un círculo vicioso. Yo estuve ahí, por eso lo digo, yo soy psicólogo titulado y apasionado de la inteligencia emocional, soy especialista y esta comparación es una comparación sana. Yo respeto mucho el trabajo de los cognitivos conductuales, pero yo amo más al ser humano, a los seres humanos y quiero que sanen, entonces lo pongo al alcance de las personas que quieran sanar con este método. Funciona, está comprobado, está con las normas éticas y psicoterapéuticas de la Asociación Americana de Psicología, cumple con las normas, también con la Organización Mundial de la Salud y sobre todo respeta la integridad del ser humano y es un método autodidacta, sí, pero con herramientas sanadoras totalmente. Trabajar con las emociones. Bueno, cualquier comentario me pueden escribir aquí debajo en un video, voy a dejar en mis redes y sobre todo si te gustó el video puedes ver los más videos que hay en mi canal. eh, Te puedes suscribir a mi canal, puedes compartir mi canal
mis videos, hay más videos que hablo de esto, del amor propio, de la sanación y del método. Entonces me despido agradeciendo, y cualquier duda o comentario, o si quieres el método directamente, dímelo para beneficio de ambos. Gracias, bendiciones, cuídense mucho y sobre todo recuerden que el sanar un comportamiento o el cambiar un comportamiento es sanar la emoción en equilibrio con el pensamiento, ¿sí? Porque acá este lado, el lado derecho, es emocional, el hemisferio, y el izquierdo es analítico, es racional. Entonces, somos emocionales racionales. Entonces, un comportamiento se modifica sanando la emoción, trabajando, expresando la emoción. Bueno, me despido, gracias, bendiciones y los espero en mi canal y espero que adquieran el método y cualquier duda o comentario a sus órdenes.